Vamos a ver, hemos visto la aplicación de triángulos rectángulos en problemas y en triángulos isósceles. Y lo último que nos queda a nosotros es la aplicación de triángulos rectángulos en polígonos. En este caso, polígonos regulares. Yo voy a tomarlo al hexágono. Es un polígono que tiene 6 lados iguales. Yo lo voy a tomar al hexágono, que es algo especial, pero hay polígono, el pentágono o el heptágono, que por supuesto que tiene los lados iguales, pero la característica especial la tiene el hexágono. Es un polígono de 6 lados. Lo tomo al polígono. En este caso, este polígono tiene características especiales. Si yo proyecto las líneas esas, que son los radios de ese polígono, en este caso, la línea, la altura, ¿se acuerdan del triángulo isósceles? Es el segmento perpendicular que cae del punto del centro al lado, digamos, de ese polígono. En este caso ya no se llama altura, se llama apotema de ese polígono. Apotema, y le vamos a poner AP. Entonces, cada uno de estos lados son iguales, o sea que yo tengo 6 lados iguales de ese polígono. Así lo vamos a poner. 6 lados iguales, o sea que el apotema en este caso me divide en 2 partes iguales a ese lado. Una característica particular de los polígonos regulares es que tiene los ángulos interiores que son iguales. Esos son los ángulos interiores. Esos son los ángulos. Tiene 6 ángulos interiores que son iguales. Entonces, 6 ángulos interiores iguales. Ya vamos a ver la formulita con cuál lo vamos a calcular. Y 6 ángulos centrales. Estos son los ángulos centrales. Digamos los que están en el centro. 6 ángulos centrales iguales. Ángulos centrales también iguales. ¿Qué más tengo que conocer yo de este polígono? Que cuando yo trazo un triangulito, que son 6 triangulitos de la misma, digamos, de las mismas medidas, son triángulos isósceles. En este caso particular del hexágono, es un triángulo equilátero que tiene los 3 lados iguales, pero en cualquier otro polígono van a ser triángulos isósceles. O sea que me interesaría que tengan la característica del triángulo isósceles, que es general, digamos, para todos los polígonos. Entonces, ¿cómo voy a calcular yo, para resolver un polígono, cómo yo voy a calcular un ángulo interior, un ángulo central y el apotema y todas las características que tenga este polígono para que yo lo pueda resolver totalmente? Entonces, los ángulos interiores los vamos a poner con letras mayúsculas. A, B, C, D, E, F. O sea que el ángulo interior A, yo lo voy a calcular poniendo esta formulita. 180 grados por n menos 2 sobre n. ¿Qué es n? Preguntarán ustedes. Es el número de lados del polígono. Eso me lo tienen que dar como dato o el nombre y yo ya voy a saber qué polígono es. Y el ángulo central, que en este caso yo podría poner A, O, F. Así lo vamos a poner, A, O, F. Como que es ese ángulo central. Pero ¿cómo lo voy a calcular yo ese ángulo central? Como este apotema que divide en 2 triángulos rectángulos a ese triángulo isósceles, acá le vamos a poner omega a la mitad de ese angulito. O sea que nosotros tenemos que el ángulo central, ese omega es la W minúscula, es 360 grados sobre 2 por n. Una vez que yo calcule de esa manera, teniendo el número de lado, lo voy a recuadrar esa formulita que es interesante. Omega es igual a 360 grados sobre 2 por n, entonces el ángulo central va a ser 2 veces omega o omega más omega. ¿Ven? O sea, esas características que tienen la obligación en todos los polígonos regulares, conocerlas, esas nosotros las 2 formulitas son las que tenemos que manejar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros? Tenemos que calcular ángulo interior de ese polígono, ángulo central, digamos, de ese polígono, que sería este,
Bueno, por supuesto el apotema, porque necesitamos para la superficie de ese polígono en este caso es perímetro por apotema sobre 2. Por eso es importante conocer al apotema también. Entonces, esas fórmulas yo voy a requerir para poder resolver ese polígono. Entonces, yo hago un ejemplo. Por ejemplo, me dicen que hay un polígono de 5 lados, o sea, cuya m vale 5, y que la r, o sea, el radio, es igual a 7 centímetros. Entonces, si la m vale 5, significa que el nombre es el pentágono. A veces no necesito ya dibujarlo al polígono, pero si es necesario, lo tendría que dibujar. Pero yo ya me tengo que acordar que se me forma un triángulo isósceles acá, con un apotema, todo lo que yo les he contado anteriormente. Entonces, yo ya directamente me manejo con ese triángulo isósceles, que es lo que voy a hacer para calcular todo lo demás. O sea, ¿qué es lo primero que voy a calcular yo? El omega. Omega es 360 grados sobre 2 por 5. O sea que omega es 360 grados sobre 10. Simplificando, omega es igual a 36 grados. Y el ángulo central entonces, como tengo 6 ángulos centrales, va a ser 36 más 36. Entonces el ángulo central es igual a 72 grados. Ya está calculado el ángulo central. Vamos a calcular ahora el ángulo interior. Entonces, el ángulo, ya sé que hay 6, entonces 180 grados por 5 menos 2 sobre 5. Sigamos el cálculo. El ángulo interior es 180 grados por 3 sobre 5. El ángulo interior es 108 grados. Sé que tiene 6, entonces los 6 tienen esa medida. Bueno, una vez que yo hago esos cálculos que son obligatorios por la fórmula, yo directamente voy a ir a calcular el apotema y el valor del lado, porque no lo tengo. Entonces, vamos a ver que este angulito, la mitad, varía 36 grados. Entonces yo, ¿qué función trigonométrica me relaciona el radio con el apotema? Porque el radio lo tengo de datos. Entonces la función trigonométrica es el coseno. Coseno de 36 grados es igual al apotema sobre del radio. Como el radio lo tengo de datos, pasa multiplicando para acá, o sea, 7 centímetros por coseno de 36 grados es igual al apotema. Entonces 7 centímetros por coseno de 36 grados, que da 0,809, me da como resultado 5,66 centímetros. Ya tengo el apotema. Una vez que yo saco el apotema, me voy a calcular la mitad de ese lado de ese polígono, porque no lo conozco. Entonces, ¿qué función trigonométrica me relaciona la mitad de ese lado, digamos, con el radio que conozco? Entonces el seno de 36 grados es cateto opuesto sobre de la hipotenusa. Como R lo conocemos, pasa multiplicando al otro miembro y voy a poner los valores. 7 centímetros, que es la R, por el seno de 36 igual a la X. Saco en la calculadora el seno de 36 y al multiplicarlo da como resultado 4,06 centímetros. Una vez que yo saco esa X, yo sé que el lado es la suma de X más X, o 2 veces la X si quieren ustedes. Entonces acá pongo 4,06 más 4,06 y me queda que el lado vale 8,12. Una vez que saco el lado, yo ya me voy a calcular la superficie de ese polígono, que es perímetro por apotema sobre del 2. Entonces, el perímetro es multiplicar el número de lados por el valor del lado. Es 5 por 8,12 por 5,66, me va a dar como resultado 229,79
centímetros cuadrados, que es la superficie de ese polígono.